Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre el forecasting del precio del Bitcoin. ¿Qué vamos a ver en nuestro contenido? Vamos a dar una introducción sobre algunos términos importantes, algunos índices importantes que vamos a utilizar para nuestro pronóstico. Vamos a realizar una definición o una introducción bastante pequeña sobre lo que sería el modelo ARIMA. Y vamos a realizar nuestro caso de estudio, que sería el forecasting del precio del Bitcoin. Vamos a realizar un análisis exploratorio de los datos, vamos a utilizar esta forecast para hacer nuestro pronóstico, vamos a evaluar nuestro rendimiento utilizando el cost validation. Bien, los tipos de análisis de series temporales que podemos encontrar son clasificaciones, ajuste de curvas, análisis descriptivo, análisis explicativo y segmentación. Estos son algunos tipos de análisis que podemos encontrar. Luego tenemos los componentes de una serie temporal. Las componentes de la serie temporal pueden ser una tendencia. La tendencia muestra la dirección general de los datos de la serie temporal durante un largo periodo de tiempo. Tenemos la estacionalidad, que muestra la tendencia que se repite con respecto a un momento, la dirección y la magnitud. Los ruidos son los valores atípicos o faltantes. Componentes cíclicos son las tendencias que no se repiten durante un periodo de tiempo determinado. En este caso podemos ver aquí la parte verde. Tenemos la variación irregular, en este caso las fluctuaciones irregulares. Son los datos de la serie temporal que se vuelven evidentemente cuando se eliminan las variaciones cíclicas y la tendencia. Y la descomposición puede ser que tengamos descomposición para separar diferentes componentes de una serie temporal, ya sea la parte estacional también, que nos va a ayudar. En nuestro caso de estudio, lo que vamos a ver, vamos a realizar el forecasting del precio del Bitcoin. El Bitcoin es una criptomoneda descentralizada y ampliamente reconocida y que ha experimentado una volatilidad significativa en su precio a lo largo de los años. El forecasting o pronóstico del precio del Bitcoin se ha convertido en un área de interés para inversores, analistas, entusiastas de las criptomonedas. En este caso de estudio, exploraremos diferentes técnicas de forecasting utilizadas para predecir el precio del futuro del Bitcoin y cuándo pueden ayudar a la toma de decisiones financieras. Nuestro objetivo: analizar y comprender los datos históricos del precio del Bitcoin, aplicar diferentes técnicas del forecasting, evaluar la precisión y eficacia de los modelos del forecasting y utilizar los resultados del forecasting para tomar algunas decisiones financieras. La metodología que vamos a utilizar: recopilación de los datos, análisis exploratorio de los datos, preparación de los datos, selección de la técnica de forecasting, división de los datos, construcción del modelo, entrenamiento del modelo, forecasting del modelo, evaluación del modelo y luego tomar alguna decisión o conclusión. Iniciamos cargando las librerías que vamos a utilizar. Estas librerías nos van a ayudar a nosotros a manipulación del tratamiento de los datos, visualización de los datos, etc. Para cargar los datos, nosotros vamos a utilizar la función o la librería GetFinances, la función download. Los instrumentos financieros tienen algunas etiquetas o símbolos que se refieren específicamente a cada uno de los instrumentos financieros. En el caso del Bitcoin, que es un instrumento financiero, tenemos acá su código o ticker, que es BTC. Para esto vamos a utilizarlo. Luego vamos a utilizar la función GetFinances, la función download para descargar esos datos. Voy a decir que inicie del 2019, que en verdad va a iniciar del 2020 hasta la fecha. Podemos observar acá que tenemos nuestros resultados. Tenemos los datos, las fechas, que son datos de observaciones que están de manera diaria, y tenemos los precios, el precio de apertura, el precio alto, el precio bajo, el precio de cierre, el precio adjuntado y el volumen. Vamos a ver cada una de estas características. ¿Qué significa el precio de apertura? Significa el precio de la acción que comenzó a cotizar cuando sonó la campanita a la hora de iniciar la bolsa de valor. El precio de cierre es de una acción individual cuando la bolsa de valores cerró sus operaciones por el día. Representa la última orden de compra y venta ejecutada entre los traders, ¿no? Ya sea compra y venta. Precio high, el precio más alto que se ha negociado en una acción durante ese periodo. Low es el precio más bajo de la acción que se ha negociado durante ese periodo. Adjunct Clause son los valores ajustados, tienen en cuenta las acciones corporativas como dividendos, división de las acciones y nuevas emisiones de acciones.
y el volumen, el número total de acciones negociadas en un periodo de seguridad. ¿Por qué es importante el precio de cierre en una acción? El precio de cierre de las acciones determina el rendimiento de una acción durante el día. Al investigar datos históricos del precio de las acciones, las instituciones financieras, los reguladores y los inversores individuales utilizan el precio de cierre como la medida estándar de valor de la acción en una fecha específica. Por ejemplo, si tenemos la fecha del precio del cierre, por ejemplo del 2024, del 5 de junio, que es la fecha más actual que tenemos, podemos observar que el precio del cierre en este caso fue de $92.055 para ese día. Luego tenemos la diferencia entre la apertura y el precio de cierre dividida entre el precio de apertura. Eso significa que tenemos el retorno o el rendimiento de la acción en términos porcentuales. Veamos las últimas 5 líneas nuevamente. Veamos una información general. La información general podemos obtener que tenemos 925 registros, no tenemos valores faltantes. ¿Y qué más? Bueno, nos da toda la información general sobre cada una de las características que tenemos. Veamos cómo ha venido desarrollándose el volumen. Recordemos que el volumen, ¿qué cosa era? El volumen es el número total de acciones negociadas. ¿Cómo ha venido el total de acciones negociadas sobre el Bitcoin? El periodo más alto que hubo la negociación fue para el 2022, a inicio del mes de enero. Entonces podemos ver en este periodo que hubo la cantidad de acciones más transadas en ese periodo. Entonces nosotros nos va a interesar aquellos valores del volumen que son mayores que 0. ¿Por qué? Porque recordemos que el volumen es el total de acciones transadas o el total de acciones negociadas en la bolsa de valores para ese instrumento financiero. En este caso sería el Bitcoin. Entonces, el volumen de acciones negociadas nos interesaría nadamente que aquellos que son mayores que 0. Visualicemos el precio de cierre para nuestras acciones. Podemos ver que el precio de cierre tiende a venir a la baja, y podemos ver también la función densidad para cada día. La función Cayley nos permite trazar una función de densidad. Podemos ver que la función de densidad para el precio de cierre tiene dos crestas. La media es de 94.31, que está aquí, en este caso, y tenemos luego las desviaciones estándar, la mediana y otros índices estadísticos que nos ayudan a comprender un poco sobre cómo está distribuida la variable precio. Luego vamos a calcular los retornos de las acciones. Ya habíamos hablado de los retornos. Los retornos son el rendimiento de las acciones en cada día. Sería el precio de cierre ajustado menos el precio de la acción o de apertura entre el precio de la apertura. En este caso podemos observar que tenemos valores negativos. ¿Qué significa que tenemos un retorno negativo? Significa que ha habido una disminución o pérdida en el valor del activo o el instrumento financiero en cuestión. Por ejemplo, proporcionando un retorno de menos 0.043313, significa que el precio del cierre del activo ha disminuido aproximadamente en 4.3313 en comparación con el precio de apertura o inicial. Esto significa que durante el periodo de tiempo considerado, el activo ha experimentado una caída en su valor. Los retornos negativos pueden indicar una variedad de situaciones, como una tendencia bajista en el mercado, una disminución en la demanda del activo o factores negativos que afecten el desempeño del activo en cuestión. Veamos el precio también de cierre utilizando otra librería, la función plot. En esta función le hemos pasado varios botones que podemos visualizar de manera mensual, 6 meses, anual o todo. Podemos ver aquí cada uno de los indicadores, cómo está el precio de cierre con estas rango de selector. También podemos observar los retornos, como han venido en un mes, prácticamente son 0 los retornos, en 6 meses, en un año, todo. Podemos ver que han venido creciendo los retornos hasta llegar a un punto ya tocando
para mayo de 2024 tocaron algo positivo. Otro indicador que nos va a ayudar a entender son los gráficos de candelas. Generalmente este gráfico de candela son utilizados por la mayoría de los financieros o expertos en análisis financiero. La mejor lo que permite manejar de una forma más representativa la acción en términos de gráficos sería las velas japonesas. Estos son esencialmente pequeños diagramas de caja que representan la apertura, el máximo, el cierre y el mínimo de la acción en un periodo de tiempo determinado. Una vela roja es una vela bajita, que significa el precio de cierre es menor que el precio de apertura. Una vela verde significa que el precio de cierre es mayor que el precio de apertura. Veamos cómo podemos graficarlo. Con la librería de Plotly, la función GOT y la opción Candlestick nos permite trazar ese tipo de gráfico. También tenemos el gráfico OHLC, que significa Open High Low Close. De manera similar a la vela, también puede trazar gráficos HOHLC, que esencialmente ofrece el mismo propósito de trazar la apertura, el máximo y el mínimo de cierre de una acción o de un instrumento financiero como una estética diferente. ¿Cómo lo podemos entender? Para el precio de cierre, la primera parte del gráfico, el precio, si es en rojo, pues sería la parte de apertura, y el precio de cierre es cuando indica que es el precio más bajo que tocó. Por otro lado, tenemos el bullish, que sería la parte anatómica del gráfico. El precio, si es verde, pues quiere decir que una crecida en ese instrumento financiero. Y tenemos que aquí el precio es la ceñita, la primera seña, el precio de cierre, que es el precio más alto, y el precio de abierto es el precio más bajo, es la ceñita más baja. Entonces esto nos indica cómo leer este tipo de gráfico. ¿Cómo podemos graficarlo? Entonces la función OHLC nos permite mostrar o graficar esas funciones, este tipo de gráficos, como la que tenemos acá. Otro término que nos va a ayudar a comprender son los shifting y los lags. Los lags nos va a ayudar a comparar una serie temporal con pasados en sí misma. Entonces nos va a ayudar a cómo se ha desempeñado a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues usamos la función shift 10. En este caso le voy a decir que sea un retraso de 10, un rezago de 10, y podemos visualizar. En este caso podemos ver que tenemos el precio de cierre. El precio de cierre normalmente, precio de cierre y el lags del close, y el lags del precio, que es la línea roja, cómo se ha avanzado hacia adelante. Por otro lado, si lo podemos hacer con el volumen también. Bien, una vez que hemos comprendido algunos términos técnicos, también existen la parte de análisis de datos de la serie de tiempo, lo que sería el remuestreo. Las series temporales, la coherencia de los datos es de suma importancia. El remuestreo garantiza que los datos se distribuyan con una frecuencia constante. El remuestreo también puede proporcionar una percepción diferente al observar los datos. En otras palabras, puede agregar más información adicional sobre los datos según la frecuencia del remuestreo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, existe la función de Panda, que se llama resampling, y solamente pasarle la frecuencia que vamos a utilizar. En nuestro caso tenemos que nuestros datos son diarios, entonces le vamos a decir que sea un resampling de manera mensual. ¿Sí? Aquí ya se ha hecho de manera mensual, podemos ver aquí la frecuencia de nuestros datos, tenemos de manera mensual. O lo podemos decir que sea, grafiquemos por ejemplo acá esa misma, vamos a decir que sea mensual, pero que nos muestre los gráficos. Como fíjense bien cómo tiene la tendencia, viene creciente de manera mensual. Bien, existen otras técnicas que nos van a ayudar, o indicadores financieros que nos van a ayudar a nosotros a comprender mejor sobre lo que sería un instrumento financiero. En nuestro caso sería el precio del Bitcoin. Estos indicadores financieros nos van a ayudar a visualizar o a encontrar patrones bursátiles de nuestro instrumento financiero, como sería el promedio móvil exponencial, la fuerza relativa y el promedio móvil
con convergencia o divergencia. Veamos el primero, el promedio móvil. El promedio móvil es simple, es uno de los indicadores técnicos más comunes y utilizados en la mayoría de los análisis de serie de tiempo. Este calcula el promedio de los precios durante el intervalo de tiempo determinado y utiliza para determinar la tendencia de la acción. En otro caso vamos a utilizar un promedio lento, que sería para 15 días, y un promedio rápido para 5 días. Veamos cómo hacerlo. Para esto vamos a utilizar la función rolling. Vamos a pasarle un window, que sería la cantidad aquí, el window sería la cantidad de días, y el promedio que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un promedio móvil de 5 días. Entonces aquí el window sería window de 15 días. Entonces tenemos cada uno que tenemos acá. Entonces muestra la tendencia de esos días. Podemos ver que en 5 días y el de 15 días, el de 5 días trató de capturar a corto plazo, es decir, más rápido, logró capturar más la tendencia del precio de cierre. En caso del promedio móvil de 15 días, ya la captura de tendencia se vuelve un poco más abierta, por decirlo de esa manera. Luego tenemos el promedio móvil exponencial. El promedio móvil exponencial es un tipo de media móvil que otorga un mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. Básicamente lo que quiere decir es que los datos más recientes sobre el precio de las acciones tienen mayor peso o importancia en el precio que los demás días más antiguos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Utilizando la función EWM y pasándole un window de 5 y de 15 días. Podemos visualizar el promedio móvil exponencial. Luego, haciendo una comparación, vamos a comparemos los ESMA de 5 días y un EMA de 5 días. Podemos ver aquí que prácticamente tienen el mismo comportamiento, el mismo patrón de la serie. Entonces esto quiere decir que nos ayuda a comprender un poco más el comportamiento o predecir esos tipos de comportamiento de nuestro instrumento financiero. Luego lo que vamos a agregar, las señales nos van a indicar a nosotros que si nuestro instrumento financiero, en nuestro caso el precio del Bitcoin o el Bitcoin, tiende a la alta o tiende a la baja. Para esto vamos a crear señales. Las señales nos van a permitir a nosotros, trabajando con los promedios móviles simples, decir, si el promedio móvil de 5 días es menor que el de 15 días, en este caso fue en días que yo determiné, que sea 1 y 0. Luego determino la señal. Si el promedio móvil es menor, si el promedio móvil de 5 días es menor que el de 15 días, entonces dame menos 1 y agregarlo a la señal, que es lo que tenemos acá. Luego de esto vamos a calcular los retornos del sistema. Ya los retornos de la acción del precio de cierre ya lo teníamos, y podemos ver aquí que tenemos los retornos del sistema. Una vez que tengo esto, también se haga ¿cómo calculamos el sistema de retorno? Sería la señal por los retornos, y diferenciamos la entrada para calcular, entender la entrada acá. Luego vamos a ver cómo sería la señal que hemos agregado nosotros, que nos van a ayudar a determinar si nuestra serie temporal, o en nuestro caso el Bitcoin, va a la cierre o a la baja. Para el promedio móvil de 5 días podemos ver aquí que inicialmente subió un poco, nos da una señal que va a subir y luego va a bajar para la fecha actual. Veamos para 15 días, un poco más largo. Podemos ver que a largo plazo el precio del Bitcoin va a caer, solo dice que va a caer, y a corto plazo dice que va a caer, pero tiende una opción a subir, pero no nos dice nada más. A corto plazo dice que simplemente va a caer, en 15 días va a caer, o sea, a largo plazo. Otro indicador financiero que nos va a ayudar es la fuerza relativa, que nos va a ayudar a comprender mejor sobre cómo funciona un instrumento financiero. Un indicador de impulso utilizado para análisis de técnico que mide la magnitud de los cambios recientes del precio para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa del precio de la acción. En este caso,
si la fuerza relativa es relativa es mayor que 70, es decir, la acción está sobrecomprada, y si es menor que 30 está sobrevendida. ¿Cómo lo vamos a estimar? Con la siguiente ecuación. Aquí podemos ver, por ejemplo, sobrevendida es menor que 30%. Podemos ver que aquí el precio es menor que 30, está sobrevendida. Luego es decir que también va a caer, y aquí si pasó los 70 es decir que si está sobrecomprada. Eso tiende a decir que va a bajar. Vamos aquí otra característica. La fuerza relativa tiene una escala de 0 a 100. Si el valor de la fuerza relativa es mayor que 70%, generalmente considera una señal de que el activo está sobrecomprado y podría haber una reversión a la baja. Podemos ver aquí, en este caso, en este esquema, podemos ver que hay una sobrecompra. Pasó al precio de la fuerza relativa 70, quiere decir que va a ir a la baja. Entonces, una señal que nos está dando. Entonces, aquí nos dice, recordemos, si está por encima de 70, generalmente considera una señal del activo que está sobrecomprado y podría haber una reversión a la baja del precio. Y aquí se muestra en este gráfico claramente. Por otro lado, si tenemos una sobrecompra, si la fuerza índice está por debajo del 30, como en este caso bajó por debajo de 30, significa que nos da una señal que el activo está sobrevendido y que podría haber una reversión a la alza del precio. En este caso, fíjense bien, regresamos al esquema, el gráfico 2, podemos ver que está sobrevendido y que va una señal de que va a repuntar, va a crecer este tipo de acción. ¿Ven cómo lo vamos a estimar? Vamos a crear un diccionario, y con la ecuación esta que tenemos vamos a crear la fuerza de índices. Calculamos acá, creamos la definición y graficamos, y vemos aquí el resultado. Ya tenemos aquí la fuerza de índice. Por otro indicador muy importante que tenemos es el promedio móvil con convergencia o divergencia. Utiliza los dos promedios móviles exponenciales, crea un análisis de tendencias basado en la convergencia o divergencia. Las señales de promedio móvil de convergencia o divergencia lentas y rápidas se utilizan basadas en ¿qué? Basadas en 26 días y en 12 días respectivamente. ¿Cómo lo vamos a estimar nosotros? Vamos a calcular el promedio móvil exponencial de 12 días y un promedio móvil exponencial de 26 días. Aquí estimamos el promedio móvil. Estimamos el promedio móvil de 12 y 26 días. Estimamos acá, calculamos el MAT. ¿Cómo lo hacemos? Sería la diferencia del promedio móvil de 12 días y el promedio móvil de 26. Luego calculamos la señal y vamos a graficar. Vamos a ver que tenemos el promedio móvil con convergencia y divergencia, y la señal del promedio móvil con convergencia y diferencia. Bien, si queremos conocer más indicadores, yo les voy a dejar aquí este enlace. Podemos ver acá que tenemos muchos más enlaces que tenemos aquí, otras direcciones que vamos a utilizar. Entonces, vamos a descomponer nuestra serie. La descomposición de la serie nos va a ayudar a comprender a nosotros si la serie temporal tiene una tendencia, tiene unas estacionalidades, si tiene ruido, etc. Vamos a ver para el precio de cierre, para un periodo de frecuencia de un día, de diario, por ejemplo acá. Podemos ver que tenemos una tendencia, tenemos los errores. Si queremos ver la tendencia también diaria, podemos ver que tenemos un periodo de 7 que sería diario. En este caso podemos ver que acá tenemos una tendencia a la baja, tenemos residuales que están muy concentrados a cero, pero también muy dispersos, lo cual es decir que tenemos muchos valores atípicos o outliers, y tenemos una estacionalidad bastante constante a lo largo de los periodos. Si tenemos de manera anualizada, podemos ver que tenemos muchos valores atípicos y tenemos una tendencia que ya marca la baja. Otra cosa, como nosotros vamos a utilizar el modelo ARIMA,
el modelo ARIMA requiere una propiedad, que la propiedad es que indica que la serie sea estacionaria. Para saber si la serie es estacionaria, vamos a aplicar la prueba de Dickey-Fuller, y luego, si la serie no es estacionaria, vamos a utilizar una técnica que se llama diferenciación para volver a estacionar a la serie. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues nos dice que vamos a crear una definición primero, y luego nos dice que si la prueba de Dickey-Fuller nos dice que si el p-valor es menor que el 5%, entonces la serie no estacionaria, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, la serie es mayor que el 5%, no se rechaza la hipótesis nula, la serie no estacionaria. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una técnica para eliminar la tendencia y la estacionalidad. En este caso utilizamos el diferenciado. El diferenciado es una transformación de datos populares y ampliamente utilizado para hacer que los datos de series temporales sean estacionarios. La diferenciación puede ayudar a estabilizar la media de una serie temporal, eliminando los cambios de nivel de una serie temporal y por lo tanto eliminando o reduciendo la tendencia y la estacionalidad. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Podemos utilizar la función shift para este caso. Veamos algunos casos. Primer diferenciado con estacionalidades, y diferenciado diario con diferenciación. Veamos cada uno de los casos con la prueba de Dickey-Fuller. Es igual a 0, es menor que 5%, es menor que 5%, por tanto podemos graficar la serie estacionaria. Es decir, si es menor que 5%, se rechaza la hipótesis nula, la serie estacionaria, y podemos utilizar ya el modelo ARIMA. Bueno, veamos una introducción, algo básico para entender, para recordar sobre el modelo ARIMA. Ya nosotros en otra ocasión ya hemos hablado en este canal sobre el modelo ARIMA muchas veces. El modelo ARIMA está construido sobre algunas características que serían la media móvil, el integrado y el autorregresivo, que nos van a ayudar a predecir el precio del Bitcoin nosotros. El modelo ARIMA utiliza promedio móvil rezagado para suavizar los datos de las series temporales y utiliza ampliamente el análisis de técnicos para pronosticar los precios futuros de un instrumento financiero, en este caso el Bitcoin. Los nombres podemos dividir el modelo en componentes más pequeños de la siguiente manera: el modelo autorregresivo, que representa los tipos de procesos aleatorios. La salida del modelo depende linealmente de sus propios valores anteriores, es decir, de una cierta cantidad de puntos de datos rezagados o la cantidad de observaciones pasadas. La integración, lo que nos ayuda a nosotros a que la serie sea estacionaria, se elimina la tendencia, la estacionalidad, sea más estacionaria y sea más constante a lo largo del plazo, como en media y en varianza. El promedio móvil, cuyo resultado depende linealmente de las observaciones actuales basadas en su término estocástico. Por otro lado, tenemos algunos términos para indicar los componentes del modelo ARIMA, como sería el término P, que nos muestra el orden de retraso o el número de retraso del modelo autorregresivo. Esto lo podemos utilizar la técnica de manera gráfica, sería la autocorrelación parcial. El diferenciado, lo que tenemos el número de veces de los datos que se han restado con el valor pasado, y el valor de Q, que sería el modelo de la media móvil. Y lo podemos utilizar la técnica de la autocorrelación simple para determinar los términos de ese modelo. Veamos la autocorrelación simple y la autocorrelación parcial. La autocorrelación simple mide cómo se correlaciona una serie consigo mismo en diferentes retrasos. La autocorrelación parcial se puede interpretar como una regresión de la serie frente a su desfase pasado. Los términos se pueden interpretar de la misma manera que una regresión lineal estándar, es decir, la contribución de un cambio de ese rezago en particular mientras se mantienen constantes los demás. Para esto podemos utilizar la función as para ver cuáles son los resultados de la autocorrelación simple, y podemos graficar para cada uno de los demás casos que hicimos la autocorrelación simple también, y como la autocorrelación parcial. Y aquí podemos ver la autocorrelación de Pearson para cada uno de las variables que hemos agregado, o los términos o indicadores financieros que hemos agregado a nuestro conjunto de datos. De estos indicadores financieros que hemos construido, vamos a utilizar aquellos que tienen mayor
mayor relación con el precio de cierre. Bien, vamos a dividir los datos, vamos a hacer una copia de los datos y vamos a dividir los datos de entrenamiento y en prueba. Dejamos aquí, vamos a trabajar con alguna característica, voy a trabajar con ESMA de 5, ESMA de 15 y voy a agregar un ESMA de un medio móvil exponencial para acá. Ok, vamos a dividir los datos de entrenamiento y en prueba. Vamos a utilizar 32 datos para probar nuestro modelo y evaluarlo. Tenemos los datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento llevan la variable i y los datos de prueba no llevan la variable i. Podemos observar. Okay, vamos a utilizar StatForecast del ecosistema de Nixtra. Nixtra es un open source que se basa en un ecosistema de serie de tiempo. Vamos a utilizar el modelo ARIMA y el modelo Navy Bayes. Evaluamos y vamos a crear aquí, seleccionamos nuestro modelo que vamos a utilizar. Selecciono el modelo ARIMA y el Simson Navy, que es el modelo más básico. Construimos el modelos. Aquí en la construcción del modelo pasamos los modelos que hemos seleccionado, la frecuencia de nuestros datos diaria y pues nada. Luego entrenamos nuestro modelo. Aquí en el entrenamiento del modelo utilizamos predicciones conformes y pasamos nada más los datos de entrenamiento y las predicciones conformes, un intervalo de confianza que se han construido en base a un cross validation. Se ha entrenado el modelo, vamos a realizar el forecasting del precio del Bitcoin. Aquí en el forecasting debemos tener en cuenta los mismos parámetros o argumentos que pusimos a la hora de entrenar el modelo. Si el horizonte es 32, pues debe ser el mismo 32 en ambos casos. El window de 5 para que tenga concordancia a la hora de evaluarlo. Luego el test serían los datos de las variables exógenas. Aquí, variables exógenas que van a llevarme un modelo. Es decir, estamos construyendo un modelo multivariado. Un modelo ARIMA multivariado. Aquí tenemos los resultados del modelo ARIMA. Podemos observar las últimas predicciones. Visualicemos nuestros resultados. Podemos ver que el modelo ARIMA, como se viene ajustando bien. Por aquí pasa un poquito. Pero y el modelo Navy Bayes. Perdón, el modelo Simson Navy. Es decir, que el modelo, veamos solamente el modelo ARIMA nuevamente, cómo te da el resultado. Vamos a evaluar nuestro modelo. Para esto vamos a utilizar el cross validation para evaluar nuestro modelo. El cross validation debe llevar los mismos argumentos, los mismos términos que utilizamos a la hora de entrenar nuestro modelo y hacer el forecasting. Veamos los resultados del cross validation. Luego vamos a construir un modelo, una definición que nos va a ayudar a evaluar nuestro modelo. En este caso podemos observar que el modelo ARIMA, el mejor modelo es el AutoARIMA, con la raíz media al cuadrado de los errores con 0.02 y el Simson Navy igual. Si queremos crear otro, por ejemplo, otra métrica, podemos hacer acá, por ejemplo, el MAPE. Voy a decir que sea el MAPE. Y me da que el AutoARIMA siempre es mejor. O puedo utilizar el MAE también. Me dice que el AutoARIMA es el mejor. Bien, prácticamente esto sería todo lo que vamos a ver con el modelo AutoARIMA. Pero me gustaría agregarle algo un poquito más. Vamos a agregarle tres modelos más. Vamos a agregar el modelo Lazo, el modelo RAI y un Random Forest. Esto sería un agregado adicional al modelo del forecasting del precio del Bitcoin con el modelo AutoARIMA. Entonces vamos a agregar primero aquí, cargamos la librería. Le vamos a decir que aquí sería el modelo. Copiamos y creamos aquí. Le vamos a decir que va a ser Lazo. El modelo Lazo. Copiamos nuevamente. Le decimos que va a ser raíz. Y va a ser aquí Random Forest. Vamos a agregar un Random Forest para regresión. Entonces seleccionamos nuevamente los modelos, construimos el modelo y vamos a entrenar nuestro modelo. Ahora vamos a entrenar diferentes modelos. Hemos agregado modelos de Machine Learning con los modelos estadísticos para hacer unas combinaciones ahí. Vamos a ver qué
qué resultado nos da. Y con esto ya concluimos, que sería el módulo de forecasting con el precio de Bitcoin. Ya se entrenó el modelo, vamos a hacer las predicciones, el forecasting. Damos el forecasting. Y tenemos aquí los pronósticos para cada uno de los modelos. Modelo Rice, modelo Random Forest, modelo Lazo. Veamos las últimas librerías y vamos a visualizar de manera general todo. Podemos ver aquí Simsol Navy como está. Por ejemplo, aquí el modelo Lazo, el modelo aquí Autorima. Veamos uno por separado cada uno. Vamos a copiar esto. Modelo 3 más. Aquí sería el modelo Lazo. Modelo Lazo, fíjense bien cómo está. El modelo Orima, me da la impresión que el modelo Orima es mejor que el modelo Lazo. El modelo Rice, veamos. El modelo Rice es casi parecido al modelo Orima. Y por último tengo el modelo Random Forest, que vamos a utilizarlo aquí y vamos a copiarlo. Random Forest regreso. Copiamos para ver cómo las predicciones sobre ese modelo. Vamos a ver que el modelo también aprendió bastante bien. Y vamos a evaluar ahora con el Cross Validation todos los modelos. Evaluamos, esperamos que se haga el Cross Validation de nuestro modelo multivariado. Tenemos todos los resultados de los modelos. Creamos la definición. Y me dice que el mejor modelo es el modelo Arima. Fíjense bien, el modelo Arima es el mejor. Obviamente que podemos mejorar también los modelos de Machine Learning, agregándole parámetros, calculándolos, optimizando los hiperparámetros de los modelos para que quizás puedan tener mejor, o agregando más variables exógenas. Si queremos hacer el MAPE, el modelo con la métrica MAPE, el mejor modelo es el Autorima. Si queremos utilizar el MAE, por decir algo, el modelo Orima es el ganador. Bien amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que estas instrucciones sobre el forecasting del precio del Bitcoin sea de mucha importancia. Estas técnicas que las puedan replicar. Cualquier sugerencia o comentario lo dejan en la caja de nuestro contenido. Vamos a ir retroalimentando la experiencia que tenemos. Suscríbanse, compartan, porque esto nos va a ayudar a que estas personas tal vez no conozcan estas técnicas, esta idea, y puedan ayudarles a entender un poco más sobre cómo analizar el precio del Bitcoin o cualquier instrumento financiero. Bien, nos seguimos viendo hasta la próxima. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, compartan, y espero que esto haya sido de mucha ayuda, de mucha importancia para todos ustedes. Nos seguimos viendo hasta la próxima.